tema de esa predicación que hace 8 días iniciamos, santos y fieles. Hermanos, estamos tomando como base esta predicación la carta a los Efesios, y quisiera que me acompañara a leerla, por favor. Vamos a leer en la carta a los Efesios capítulo 1. Vamos a leer nuevamente, como lo leímos hace 8 días, el versículo 1, y de ahí quisiera que leyéramos después el versículo 13, el 14 y el 15. Efesios 1:1, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y de ahí me brinco hasta el versículo 13, que dice así, 13, 14 y 15. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, completo el versículo 16, dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Como veíamos hace 8 días, amados en el Señor, el apóstol Pablo, escribiendo dirigido por el Espíritu Santo a los Efesios, de aquel tiempo, él les decía categóricamente que ellos eran santos y eran fieles en Cristo. Y si usted, amado, se detiene un momento a subrayar en su Biblia después, si tiene el tiempo y le dedica ese tiempo a leer Efesios, se va a dar usted cuenta que en el capítulo 1 aparece repetidamente la palabra en Cristo. Hay muchos versículos, de hecho el que acabamos de leer aparece en Cristo, dice que somos santos y fieles en Cristo Jesús. O sea que no podríamos nosotros ser santos y fieles fuera de Cristo o estar separados de Cristo Jesús. Esto quiere decir que la santidad y la fidelidad solamente se pueden tener o se puede ser en Cristo Jesús. Esto lo quisiera dejar como una base y un fundamento. Si alguna persona del mundo quiere ser santa y quiere ser fiel, necesita estar en Cristo Jesús, necesita estar sumergido en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, amados, que toda bendición, es por eso que todo lo que somos en Cristo y todo lo que tenemos en el Señor, solamente lo podemos tener estando unidos a Cristo, estando metidos en Cristo, porque eso significa la palabra en Cristo, estar dentro de. Y si nosotros estamos dentro de Cristo, tenemos, amados, en el Señor, la santidad que Él tiene y la fidelidad que Él tiene. Muy bien. Y como hace 8 días vimos esa parte de santos, hoy veremos nosotros la otra parte que es fieles. Y fieles, en una frase, ser fieles significa seres de fe. Eso significa fieles, significa seres de fe. Cuando nosotros entonces vemos en el griego la palabra para fiel o para fieles, es la palabra pistos. Y la palabra pistos viene de la misma palabra para fe. La palabra fe en el griego es pistis y la palabra griega para fiel es pistos. Entonces, los fieles son, si dijéramos nosotros a un fiel, tú eres fiel, en griego diríamos él es pistos. En esa palabra, pistos, que significa fiel, es... en el diccionario Vine dice que se da en 2 sentidos, en un sentido pasivo y en un sentido activo. En el sentido pasivo muestra lo que somos en el Señor. Esto quiere decir que somos fieles.
que somos, en otras palabras diríamos, somos dignos de confianza, porque un pistos en el griego es una persona que es digna de confianza. Diríamos también que es una persona fiable. Por ejemplo, Dios es fiel. La palabra del Señor dice que Dios es fiel. En un sentido pasivo podemos decir nosotros, Dios es fiel. Él es fiel. También Jesucristo dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Cristo, que Él es fiel, dice la palabra del Señor. También leemos por la misma Escritura que la palabra del Señor es fiel. Todo esto se ve en un sentido pasivo porque lo es, pero también dice la Escritura que los santos del Señor, los siervos del Señor son fieles. También todos los creyentes en Cristo Jesús son fieles. No porque hayan hecho algo, ellos ya lo son. Pero también yo le decía que es en dos sentidos. Sentido pasivo porque ya somos en el Señor. O sea, no necesitaríamos hacer nada para decir que somos fieles. De hecho, ya lo somos, dice el Señor. Ya lo somos, estando en Cristo, ya somos fieles. Pero hay otro sentido que es el activo. Y el sentido activo es un creyente, es un confiante y es una persona que se apoya en. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí sí se requiere accionar, que aquí sí se requiere decir, expresar y accionar. Entonces, si nosotros nada más dijéramos, soy fiel, no sería en algún momento suficiente, sino que es demostrable, y lo demostrable es lo activo. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que Dios es fiel? Hace un momento lo cantábamos, confiamos en el Señor, mi confianza está puesta en ti. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de toda la historia y porque sabemos y conocemos que Dios en sí mismo, Él es fiel. Él es fiel, el Señor, por todas las cosas que Él ha hecho. Su fidelidad es sello y es marca de las cosas que Dios ha hecho. Todas las cosas que Dios hace tienen un sello de fidelidad. Él no se puede negar a sí mismo. También nosotros, estando en Cristo Jesús, todas las cosas que nosotros podamos hacer deben de llevar el sello de la fidelidad que habita en nuestros corazones y de lo fieles que somos delante del Señor. Ahora bien, como les está escribiendo el apóstol Pablo a los Efesios, es necesario, hermanos, ver cómo ver el por qué más bien el apóstol Pablo les decía a los efesios que eran santos y que eran fieles. ¿Por qué? Mire, los versículos que leímos del 13 al 15 dice algo muy importante. Quisiera recordarlos. El 13 dice, en él, o sea, vuelve a expresar la palabra en él, o sea, en Cristo, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. Primer cosa por la que somos fieles es que se escucha el mensaje de la verdad. Los efesios habían oído el mensaje de la verdad. Amados, si queremos ser fieles, hombres de fe, hombres confiables, lo primero que se tiene que escuchar es el mensaje de la verdad. Lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír la palabra, oír el mensaje, dice la Escritura, oír el mensaje del Evangelio. Los efesios habían escuchado el mensaje, los efesios habían oído el Evangelio de poder del Señor, pero no solamente lo oyeron. Mire, el versículo 13 dice, continúo leyendo, dice, el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. O sea, una persona fiel no solamente es la que escucha el mensaje, sino que lo escucha y lo cree. O sea, no es un cuento, no es un chisme, no fue algo que nos contaron, que supusieron que pasó, que tal vez aconteció. Nosotros cuando lo escuchamos, al igual que los efesios, nosotros dijimos, lo que se nos está hablando es verdad. Y al decir es verdad, no solamente lo oímos, sino que también lo creímos. Entonces, una persona fiel es la que oye el mensaje
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente lo oye, sino que también lo cree. Y lo cree porque es una verdad que se está expresando, como lo dice la palabra del Señor. Y mire, vea conmigo el versículo 15. Dice, por eso yo, dice el apóstol Pablo, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. O sea, ¿por qué eran hombres fieles? Porque ellos tenían fe. Pusieron su fe ¿en quién? En Jesucristo. Pusieron su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amados en el Señor, hoy en día hay muchas personas, o la mayoría de las personas, que no ponen su fe en Jesús, que ponen su fe en cosas, que ponen su fe en personas, pero no la han puesto realmente en Jesucristo. Y nosotros, los que hemos sido comprados por medio de Él, cuando oímos el mensaje, cuando lo creímos, pusimos nuestra fe en Jesucristo, pusimos toda nuestra confianza en el Señor. Si hiciéramos un ejercicio donde estuviéramos parados en un precipicio y el Señor nos dijera, hijo, aviéntate porque vas a caer en mis manos, yo creo que todos en este momento, si el Señor nos dice, aviéntate, todos nos aventaríamos, aunque nos temblaran las piernas por causa de la altura, pero nos aventaríamos por causa de quién nos está diciendo, aviéntate en mis manos, porque el Señor es fiel, es digno de confianza, hemos depositado nuestra fe en Él, y al depositar la fe en Él, nosotros somos hombres fieles, porque depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Así es que, amados en el Señor, ¿cómo nos damos cuenta entonces que sí pasó esto con los efesios? Mire, vamos a buscar en el libro de Hechos y vamos a ver cómo ellos conocieron el Evangelio y aplicaron esa fe, y por eso ahora el apóstol Pablo les llama hombres fieles. Hechos capítulo 19, búsquelo en su Biblia, Hechos 19, y ahí nos vamos a encontrar el relato de la Escritura, que por medio del Espíritu Santo se nos dejó escrito. Gracias a Dios por el doctor que escribió esta palabra, que fue Lucas, el médico, y que ahora nosotros podemos tener los relatos de la palabra del Señor y los acontecimientos que sucedieron en diferentes partes de Asia y del mundo entonces conocido. Bien, mire, estamos en Hechos 19 y quisiera ir leyendo algunos versículos. Quisiera leer el versículo 1 para que usted entienda qué es lo que está pasando, si no ha leído o si ya lo leyó, lo recuerde. Dice el versículo 1 de Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Brínquese unos versículos al 5 y dice, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, los discípulos, los cuales encontró Pablo, les hizo una pregunta y les dijo, ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? Yo les dije, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Fíjense lo que estaban oyendo los efesios. Ya habían recibido el mensaje del Evangelio, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, ya recibieron el Espíritu Santo, y le dice, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor que después Él les dice, bueno, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? Y Él dice, solamente fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les explica y les dice, bueno, ahora ustedes necesitan ser no bautizados en el bautismo de Juan, porque ese bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora ustedes necesitan ser sumergidos en la persona de Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 5 que al oír esto, recuerda que un creyente es el que ¿qué? El que oye. El que oye. Y dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente lo oyeron, sino que también lo creyeron.
Hermanos, si en este momento el Espíritu del Señor te está hablando, estás oyendo, pero también si el Señor quiere que seas fiel, no solamente oirás, sino que creerás en el Señor y sucederán las cosas, porque el que oye y cree lo lleva a la acción el Señor, lo lleva a accionar, lo lleva a cumplir la palabra que se le está hablando. Mire, ¿cómo nos damos cuenta también entonces que los efesios fueron cimentados en ese evangelio de poder? Porque aquí el Espíritu Santo dice que al momento en que eran bautizados y después ponen las manos sobre ellos, dice que la presencia del Espíritu Santo cae en ellos, son bautizados y empiezan a hablar en diferentes lenguas también. El Espíritu de Dios llegó a su vida, hermanos, de una manera poderosa, porque oyeron y creyeron. La persona que es fiel delante del Señor no solamente se queda en el oír, sino también cree en lo que se le está hablando. Amados en el Señor, una persona es fiel es porque no solo oye, sino que hace. Es una persona que al creer hace lo que el Señor le está diciendo. Mire, quiero que vaya al versículo 2 y vea lo que le dice el apóstol Pablo, versículo 2. Dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Ya habían creído en Cristo. ¿Qué les faltaba a ellos? Oír que había Espíritu Santo, oír que también el Espíritu Santo bautiza, escucharlo. Amados en el Señor, hay muchas personas en diferentes partes del mundo que han creído que Jesús es el Mesías, pero ciertamente muchos no han escuchado también que el Espíritu Santo bautiza. O a lo mejor ya lo escucharon, pero todavía no sucede en su vida. Para que seamos hombres fieles, necesitamos no solamente escuchar el mensaje, sino creer al mensaje, porque creyendo al mensaje sucederá lo que dice el mensaje. Y el mensaje que llevaba el apóstol Pablo ahora no era solo de que ya había creído en Jesucristo, sino que ahora tenían que recibir al Espíritu Santo que venía como una promesa sobre ellos. Y en el nombre del Señor, amado, si usted está oyendo esto y aún no ha acontecido en su vida como no había acontecido en aquel tiempo en los Efesios, el Espíritu del Señor nos dice para ser hombres fieles, si estás escuchando el mensaje y lo crees, así como creíste en Cristo, el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te bautizará. ¿Por qué? Porque no solamente es de oír una bonita predicación, de escuchar un bonito mensaje, sino de creer a ese bonito mensaje, sino de decir esa palabra va a suceder en mi vida y sucederá sí o sí. Hombres fieles son los que le creen a Dios. Hombres fieles son los que hacen la palabra del Señor. Amados en Cristo Jesús, vea el versículo 18, la manera en que los efesios cuando reciben el evangelio, ¿qué es lo que hacen? Versículo 18 de Hechos 19. Dice, y muchos de los que habían, ¿qué? De los que habían creído. Y esto me llama mucho la atención porque no solo oyeron, sino que creyeron. Dice, y muchos de los que habían creído, confesando y dando cuenta de sus ¿qué? De sus hechos. Esto me lleva a pensar que los hombres fieles son personas que oyeron, son personas que creyeron y son personas que actuaron, que hicieron en el nombre del Señor lo que habían escuchado del mensaje. Una persona pistos, una persona de fe, una persona confiable, es una persona que oye, es una persona que cree y es una persona que hace lo que oyó y que hace lo que creyó. Amados en Cristo Jesús, si usted sigue leyendo ahí mismo, versículo 19 de Hechos 19 dice, 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000
piezas de plata. Amados en Cristo Jesús, muchas de las veces el Señor nos permite a nosotros escuchar predicaciones, nos permite el Señor escuchar mensajes, nos permite incluso leerlos. Ese es el principio, porque oímos la palabra, porque la escuchamos, pero no solamente tenemos que quedarnos ahí si queremos ser hombres y mujeres fieles en Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos que creerlo, pero después de creerlo nos tiene que llevar a la acción. Y la acción implica que si hay algo en lo cual el Señor me confrontó en algún mensaje, si hay algo en lo cual el Espíritu Santo me llevó a reconocer que algo no estaba bien en mi vida, yo tengo que accionar, y a ese accionar se le llama arrepentimiento. Por eso el Señor dijo que cuando las personas oyen el mensaje del Evangelio, creen al mensaje del Evangelio, tiene que llevarlos a una acción, y la acción se llama arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con acciones. Esto usted lo puede, desde luego, volver a revisar también en una serie de predicaciones que dio el apóstol Jorge en la página de Una Generación de Amor. Puede volver a verlo, el arrepentimiento, una verdad ignorada. Pero lo que quiero, hermano, acentuar en este momento es que cuando el Señor les llama por el Espíritu a los efesios santos y fieles, es porque eran hombres de fe. Los hombres de fe no solo oyen, los hombres de fe no solo creen, los hombres de fe y las mujeres de fe accionan. Y la primera acción que los lleva a hacer para ser fieles en el Señor es el arrepentimiento. Y aquí vemos a los efesios cómo ellos creyeron al mensaje y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Creyeron al mensaje y dice la palabra del Señor que venían y confesaban públicamente sus pecados y decían, yo he pecado contra el Señor, y confesaban sus pecados. Y los que tenían, hermano, en su vida, una vida de practicar las artes mágicas, llevaban los libros y los empezaron a quemar como un acto de arrepentimiento delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribiéndoles esa carta, les dice, hombres fieles. ¿A quiénes estaba refiriendo Pablo cuando les escribió en Efesios? A estos hermanos que habían sido fieles al mensaje, que habían escuchado la palabra de fe, que habían escuchado la palabra de salvación, que habían escuchado la palabra del Evangelio, y el Espíritu les redarguyó, y en ese momento accionaron. Hermanos, si nosotros queremos llamarnos en el Señor hombres santos y fieles, no solamente se trata de que hoy escuché una predicación, hoy el Señor me habló, sino que en el nombre del Señor, si el Señor te habló y hay acciones que tienes que hacer pertinentes a ese mensaje, tienes que hacerlas. Tenemos que hacerlas porque si no, entonces no estamos siendo fieles a la palabra que el Señor nos dio. Los fieles y las fieles en Cristo Jesús no solamente oyen, no solamente creen, sino que accionan de acuerdo a la palabra que se les fue dada. Es por eso que los hombres fieles hacen obras fieles, obras dignas de confianza. Entonces, hermanos, no podemos solamente decir nosotros somos santos y fieles, sino que se tiene que mostrar con acciones dignas, con acciones propias de una vida que el Señor ha rescatado del mundo, los ha hecho santos, nos ha hecho santos y nos ha hecho, como dice la palabra del Señor, también fieles para Él. Entonces, hagámonos una pregunta nosotros mismos, a nuestra persona, ¿qué tan fieles nosotros hemos sido al Señor? Sabemos que no, en algún momento no podemos nosotros expresar y decir, Señor, creo que en todo he sido fiel, porque puede surgir algún detalle en nuestra vida y decir, Señor, en esto no he sido al 100% fiel. Y hermanos, cuando surge esto en nuestra vida, es porque hemos escuchado alguna vez una palabra y esa palabra no la pusimos en obra. Y esa palabra el Señor la está pidiendo hacia nuestra vida y la está reclamando hacia nuestra vida. Entonces, como esa palabra
esa palabra de fe, esa palabra que se nos habló y se nos expresó, no la llevamos a cabo, el Señor nos está reclamando a nosotros fidelidad. Pero si usted en este momento dice, Señor, muchas veces me has hablado, y me has hablado de un tema y me has hablado de otro, y realmente no he hecho caso a lo que tú me has dicho. Me he llenado de conocimiento, pero no he accionado. Hermanos, necesitamos volver a la fidelidad que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Necesitamos nosotros volver a ser fieles como Dios es fiel. Que cuando escuchemos el mensaje lo creamos y hagamos acciones propias al mensaje que hemos recibido. El Espíritu Santo nos recuerda a cada uno de nosotros todas las cosas que Él ya nos enseñó. Y esas cosas que Él ya nos enseñó, las tenemos que creer. Y si las creemos, las tenemos que vivir. Y si las vivimos, el Señor cuando venga nos va a llamar buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y yo quisiera, hermanos, que cada uno recordara el momento en que se convirtió a Cristo, cómo el Señor le pidió que dejara cosas, cómo el Señor le habló y le dijo, tienes que dejar esto, tienes que tomar lo otro, y usted lo hizo fielmente. Pero recuerde que no solamente la fidelidad se ve al inicio, sino se ve de continuo, de principio a fin. El Señor quiere que seamos fieles. Porque si usted va más adelante al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis habla también de los efesios, y yo quisiera, amados en el Señor, que lo buscáramos en el libro de Apocalipsis, donde habla de las iglesias, capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amados, vemos la historia de los Efesios de Hechos 19 y cómo es que el Señor los bautizó con el Espíritu Santo, confesaban sus pecados públicamente, se arrepintieron delante del Señor, llevaron los libros de las artes mágicas, hubo un avivamiento y tremendo, dice la palabra del Señor, que muchos que practicaban la idolatría, que adoraban a la diosa Diana de los Efesios, ya no más la adoraban, ahora adoraban al Dios verdadero, quitaron las imágenes, se volvieron al Señor. Luego Pablo les escribe a los Efesios y les dice que se habían mantenido santos y fieles, pero luego el Espíritu Santo les escribe a través del apóstol Juan y les envía esta carta y les dice a la iglesia de Éfeso que los admiraba por un lado, que tenían cosas muy buenas como el hacer buenas obras, etcétera, que trabajaban duro para el Señor, pero Él les expresó algo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado de amarme a mí en primer lugar. ¿Y sabe cómo se le llama a eso? Hermano, cuando dejamos, por ejemplo, en el matrimonio, dejar de amar en primer lugar a mi esposa como la única mujer, eso se llama infidelidad. ¿Por qué? Porque ya no tengo en mi corazón en primer lugar a mi esposa,
Si delante del Señor, al Señor lo hemos dejado de tener en primer lugar, a eso se le llama infidelidad. Si algo está quitándole el primer lugar al Señor en mi vida, eso se llama infidelidad. Y entonces el Señor a mí ya no me puede decir santo y fiel, sino que ahora me va a decir impío e infiel, porque ahora el Señor hay algo que tiene contra mí. Y yo no quiero ser hallado infiel, yo quiero ser hallado en Cristo Jesús fiel. Si ciertamente el Padre ya no me ve a mí como la persona infiel, como la persona incrédula, porque incrédulo es lo contrario a fiel. Incrédula es una persona apistis, es una persona que no tiene fe, es una persona que es contraria a lo fiel. Yo no quiero ser hallado como un incrédulo, yo quiero ser hallado fiel, que lo que creía al principio en el Señor, lo creo ahora y lo creeré hasta que Jesucristo venga. Amados en Cristo Jesús, no se trata entonces solamente de que al principio fuimos unos, nos fuimos enfriando y ahora ya somos otros o somos diferentes. Se trata que si creímos como los efesios desde el principio, sigamos creyendo desde este espacio que tenemos de vida en esta tierra hasta que nuestro Señor venga. Así es que yo hago un llamado en el Señor a los fieles, porque ya somos fieles en Cristo, que si en algún momento se desvió nuestra vida hacia una infidelidad como la de los efesios, donde ya no tenían su primer amor, donde ya se había enfriado y apagado su primer amor, tenían ellos que regresar a darle ese lugar al Señor en primero sobre todo, que hicieran las buenas obras y las siguieran haciendo y trabajaran duro, pero con el mismo amor de antes. Si dejamos de hacer nosotros las cosas sin el mismo amor de antes, es necesario volver para que el Señor nos llame santos y también nos llame fieles, porque si oímos, creímos, y si creímos, hacemos en el Señor. Hermanos, recuerde cada palabra que el Señor le ha hablado. Y si no la ha llevado a cabo, el Señor va a demandarle esa palabra. Tenemos que ser fieles en el Señor, porque el que es fiel habita en nosotros. Amados en Cristo Jesús, que la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón la reciba todo aquel que por la fe, todo aquel que por el oír, todo aquel que por el creer, la tome en su corazón. Y pidamos en este momento que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo nos hable en este momento a cada uno de manera personal y nosotros podamos ver si en el Señor aún permanecemos en esa santidad y en esa fidelidad delante de Dios, o estamos a lo mejor pasando algún tiempo como lo pasaron los efesios. Hubo un tiempo de despertar, un tiempo de avivamiento, hubo un tiempo de estabilidad y ahora estaban viviendo en Apocalipsis un tiempo donde el amor se les había enfriado, donde ya no tenían en primer lugar al Señor. Es un momento de reflexión, es un momento donde el Señor nos lleva a vernos ahora reflejados a lo mejor en los efesios y a decirle, Señor, yo quiero ser hallado fiel. Yo quiero ser hallado fiel, Señor. Que cada palabra que me hablaste, que cada expresión que me dijiste no solamente la haya oído, sino que la haya creído y ahora la esté viviendo para gloria de tu nombre. Yo quisiera orar por ustedes, hermano. Yo quisiera orar también por mí. Yo quisiera orar por cada uno de los que estamos aquí, decirle, Señor, queremos ser hallados fieles en ti. Que no solamente oigamos la palabra, sino que la creamos y la vivamos, porque así se ve un hombre y una mujer fiel delante de ti. Señor, glorifícate.